La invitación llegó tarde la noche anterior, si es que se le puede llamar invitación. La voz de Valeria al teléfono era seca, educada, de esa manera distante que había perfeccionado con los años. Vamos a tener un brunch en casa de Beatriz mañana a la 1 en punto, deberías venir. Ni un «nos encantaría verte», ni siquiera un simple «por favor». Solo una actualización de agenda dicha con la calidez de un reporte del clima. Aún así, llegué puntual a la 1, vestida con mi mejor abrigo primaveral, apretando un pastel de limón que horneé desde cero. El camino de entrada ya estaba lleno de coches relucientes, un Mercedes, un Tesla, algo extranjero y veloz que no supe identificar. Las risas flotaban por encima de los setos perfectamente podados, ligeras y brillantes. Seguí el sonido por la puerta lateral hasta el patio trasero de Beatriz y de inmediato me sentí fuera de lugar. Todo en el espacio brillaba, el patio de mármol blanco, los arreglos florales escalonados, los meseros deslizándose entre los invitados con charolas de champán. Los vi reunidos en la larga mesa del patio, todos iluminados por el sol dorado. Beatriz, imponente en lino, presidía el centro. Valeria estaba a su lado, sus cabezas inclinadas compartiendo una risa. Mi hija lucía radiante en una blusa de seda que nunca había visto. Amalia, llamó Beatriz con una voz que mezclaba encanto y condescendencia. Qué bueno que pudiste venir. Valeria levantó la vista un instante. Hola, mamá. ¿Puedes sentarte allá? Señaló una silla vacía al final de la mesa, lejos de la conversación principal. Tomé asiento en silencio, observando a desconocidos charlar sobre resorts de esquí y diseñadores de interiores. Sonreí cuando correspondía, asentí cuando me hablaban e intenté no notar que Valeria no me había mirado desde que me senté. Entonces llegaron los regalos. «Ay, Beatriz», dijo Valeria levantándose con un brillo en los ojos que no le veía en años. Diego apareció a su lado sosteniendo una caja de terciopelo y un sobre blanco. Beatriz abrió la caja con un jadeo teatral, un collar de diamantes deslumbrante y calculado. El sobre reveló boletos para un crucero. 2 semanas por el Caribe, todo de primera clase. Beatriz se emocionó hasta las lágrimas. La mesa estalló en aplausos. Valeria la abrazó fuerte y dijo: «No es nada comparado con todo lo que has hecho por nosotros». Cuando la mesa finalmente se calmó, Diego se giró hacia mí. «Y ahora para la abuela Amalia». Valeria se acercó y me dio una bolsa de regalo pequeña. Adentro había una flor de plástico rígido y una tarjeta de supermercado. El mensaje impreso decía: «Feliz Día de las Madres». Debajo, con la letra de Valeria: «Gracias por todo, mamá». Levanté la vista justo a tiempo para verla ya caminando de regreso hacia Beatriz y el collar brillante, su risa elevándose de nuevo sobre el sonido de las copas chocando. No me quedé mucho después del postre. En el momento en que Valeria me dio un «gracias por venir, mamá, maneja con cuidado», me levanté de mi silla en la esquina y salí sin que nadie lo notara. Nadie se ofreció a acompañarme a la puerta. Nadie siquiera levantó la vista. El pastel de limón que llevé seguía intacto en la mesa de servicio, su costra empezando a hundirse. El sol comenzaba a descender tras las crestas de la sierra mientras me incorporaba a la carretera panorámica de la sierra. La primavera había llegado por fin a las montañas, los árboles de magnolia floreciendo, nubes rosadas extendiéndose en el horizonte. Pero apenas lo noté. La flor reposaba rígida en el asiento del copiloto, sus pétalos falsos rozando la esquina de la tarjeta. 43 años. Ese es el tiempo que he sido madre de alguien. Tenía 24 cuando sostuve a Valeria por primera vez, su pequeño puño cerrándose alrededor de mi meñique, como si yo fuera su mundo entero. Recuerdo esa sensación con más claridad que mis propios cumpleaños. Recuerdo quedarme despierta durante las denticiones, las fiebres, las noches en que el dinero se acababa antes que el mes. Recuerdo hornear para los eventos escolares, esperar en estacionamientos durante los ensayos de danza, trabajar hasta tarde para pagar sus frenillos, sus viajes escolares, su vestido de graduación. Nunca quise aplausos, solo quería importar. Al doblar hacia mi colonia,
el peso de esa flor de plástico me aplastaba más de lo que podía explicar. No porque fuera barata, ni siquiera porque fuera desconsiderada, sino porque fue la primera vez que entendí de verdad que había sido reemplazada no solo en rituales, sino en el corazón. Cuando estacioné en la entrada y apagué el motor, me quedé sentada mucho tiempo sin moverme. El silencio no era tranquilo, no era pacífico, era vacío. Tomé la flor y la llevé adentro como un recibo que no podía devolver. La flor estaba en el mostrador de la cocina como si tuviera algo que decir. Pasé por ella 3 veces antes de dejar de fingir que no la veía. Su brillo artificial atrapaba la luz de una manera que casi se burlaba de mí. La tomé y caminé al despacho. Abrí la puerta y encendí la luz. El cuarto olía a papel y tiempo. Era el despacho de Esteban, pero después de que falleció lo hice mío. Los archivadores aún llevaban sus etiquetas pulcras en marcador negro. Durante años guardé todos los recibos, contratos, estados de cuenta de colegiaturas. Esteban solía bromear al respecto. Un día serás la única con pruebas de que todo esto pasó, decía sonriendo. No tenía idea de cuánto acertaría. Empecé con el cajón etiquetado Valeria. Educación. Adentro, formularios de ayuda financiera, depósitos de vivienda, recibos de laptops, cheques girados directamente a la universidad. Lo sumé lentamente, la mano temblándome cuando llegué al total, $940,000. Casi se había olvidado del coche que le compramos en su 3er año. Eso fueron otros $160,000. Luego vino la carpeta, boda UNR. Valeria quería la ceremonia en la hacienda Los Laureles. Me llamó llorando el día que la florista le cotizó $160,000 por peonías. Pagué sin dudar. El lugar, el banquete, el fotógrafo, el vestido, todo sumó poco menos de $200,000. Los padres de Ricardo aportaron unas cajas de vino, después, la carpeta hipoteca Jardines del Río. Recordé el día que Valeria llamó, tan emocionada, tan segura de que habían encontrado su hogar para siempre. Solo necesitamos un aval, mamá, solo hasta que nos establezcamos. Firmé. Cuando el negocio de Ricardo tuvo un tropiezo 2 años después, asumí la hipoteca durante 6 meses para que no perdieran la casa. Nunca lo supieron, nunca se los dije. Hubo otras cosas, 3 autos a lo largo de los años, siempre con la promesa de solo hasta que nos recuperemos. Y lo creí. Quise creerlo. Pero lo peor fue la transferencia de emergencia en 2019. Valeria llamó sollozando. Ricardo había hecho una mala inversión. Iban a perderlo todo. Transferido $700,000 esa misma tarde, sin contrato, sin plan de pago, solo amor. Cuando terminé de sumar los números, me recosté en la silla y miré el total, $8,460,000. Silenciosamente entregados, nunca pedidos de vuelta. Podía permitírmelo. Ese no era el punto. El punto era que después de todo eso recibí una flor de plástico. Miré alrededor del cuarto lleno de carpetas, premios polvorientos y artículos de periódico enmarcados sobre mi negocio. Había construido algo, sostenido durante tanto tiempo, y aún así fallé en lo que más importaba. Tomé la carpeta, cuentas de negocio, proveedores activos, y abrí la página con el nombre de la empresa de Ricardo en la parte superior. Mis dedos se detuvieron sobre el archivo, ya sin temblar. Sabía lo que tenía que hacer. No volví a poner la flor de plástico en la cocina. La coloqué en mi escritorio justo al lado del montón de recibos, contratos y el cuaderno amarillo donde había garabateado todos los totales. Se veía tan fuera de lugar entre documentos, tinta y los últimos restos de mi paciencia. Cada vez que la miraba sentía ese mismo dolor hueco florecer en mi pecho. Era solo un cachivache, un pedazo de plástico probablemente sacado de una caja de saldos, pero decía más que cualquier carta, no por lo que era, sino por lo que no era. No era un recuerdo, no era consideración, no fue elegida con cuidado ni con la dignidad más básica.
Era un marcador, una casilla tachada, un regalo reflejo dado a alguien que ya no necesitaba ser visto. Esa era la parte que no podía soltar. Le había dado tanto a Valeria sin pedir nada a cambio. Ningún cumpleaños olvidado, ninguna emergencia ignorada, ninguna cuenta sin pagar. Y todo eso ahora lo entendía. Había dejado de verse como amor. En algún momento se redefinió como deber. Como algo esperado, como algo a lo que tenía derecho. Miré esa flor hasta que se desdibujó, hasta que el tallo se torció en todos los años que pasé desapercibida, hasta que los pétalos falsos y brillantes se curvaron en las palabras que no dijo, las llamadas que no hizo, la gratitud que nunca expresó. Me recosté en la silla y giré hacia la ventana. No sentía enojo. Sentía cansancio. Cansancio de esperar a importar. Cansancio de regalar pedazos de mí a cambio de silencio. A la mañana siguiente llamé a mi abogada. El mensaje llegó justo antes del mediodía. ¿Podemos usar tu camioneta otra vez? La de Diego se descompuso. Solo por unos días. Miré la pantalla con el pulgar sobre el teclado. La respuesta tan familiar que casi se escribía sola. Claro, pero algo en mí dudó. Miré al otro lado de la habitación, a la flor en mi escritorio, aún apoyada contra la carpeta de pagos a proveedores. Pensé en las facturas de jardinería que había estado pagando de más durante 3 años. Pensé en la boda, la hipoteca, las emergencias. Pensé en cómo mi nombre se había convertido en sinónimo de solución, no de presencia. Esta vez escribí algo diferente. Lo voy a pensar. Sin explicación. Sin disculpas, solo la verdad. Una duda que debía haber expresado hace años. 1 hora después estaba en el elevador de cristal del edificio de oficinas de Sofía en el centro. Había sido mi abogada por más de 1 década, desde la planeación del patrimonio hasta las negociaciones de contratos y cada cambio que mi empresa hizo desde que Esteban falleció. Cuando abrió la puerta de su oficina y me vio parada ahí, frunció el ceño con suavidad. Parece que no has dormido. No respondí a eso. Tomé asiento frente a ella, crucé las manos y hablé claro. Quiero vender la empresa. Sofía parpadeó. ¿Consultoría Arwell? Sí. Se sentó lentamente, leyendo la seriedad en mi rostro. Amalia, hace 6 meses hablamos de incorporar a Valeria como socia. Eso fue antes de que entendiera lo que ella ve cuando me mira. Sofía no preguntó qué quería decir, solo tomó un bolígrafo. ¿Quieres empezar el proceso lo más discreto posible? Nadie puede saber hasta que esté hecho. Especialmente Valeria. Asintió, garabateó una nota y levantó la vista. ¿Qué cambió? No respondí de inmediato. En cambio, saqué una hoja doblada de mi bolso, mi lista escrita a mano de los $8,460,000, y la deslicé por el escritorio. Yo. Sofía se recostó en su silla con una expresión indescifrable. Luego jaló un cuaderno limpio frente a ella. Comencemos. Y así inicié el proceso de desmantelar la vida que había edificado para sustentar a todos los demás. No hice grandes anuncios, ni avisos, ni enfrentamientos. Hace mucho descubrí que el silencio puede pesar más que el ruido. El primer paso fue el contrato de jardinería de Ricardo. Su equipo gestionaba el mantenimiento de 3 de mis propiedades comerciales, pero en realidad les había pagado por encima del mercado durante años. No se trataba de la calidad del trabajo, se trataba de echarle una mano. Redacté un correo a mi administrador de propiedades. A partir del próximo mes, por favor, comienza a buscar ofertas competitivas para servicios de jardinería. Las restricciones presupuestales requieren una reevaluación. Eso fue todo. Simple, limpio, sin emociones. Luego vinieron las referencias de contabilidad de Valeria. Ella gestionaba las cuentas de 2 de mis clientes más pequeños, tareas que le di cuando dijo que necesitaba flexibilidad después de que nacieron los gemelos. Llamé a cada cliente. Personalmente,
Les agradecí por confiar en mis recomendaciones y les dije que estaba optimizando operaciones y que ya no referiría contadores externos. Nadie discutió, nadie hizo preguntas. Los negocios siguieron. Para el final de la semana había escrito 7 correos, hecho 5 llamadas y girado 2 cheques para terminar contratos de proveedores antes de tiempo. Los números en mis cuentas cambiaron, pero el cambio más grande fue interno. Cada pequeño corte aflojaba algo que no había notado que me apretaba desde hacía años. La primera llamada vino de Ricardo, buzón de voz. Su tono era amistoso, pero tenso. Oye, Amalia, me enteré de que los contratos podrían cambiar. Quería confirmar. Entiendo. Si es temporal, solo dime qué pasa. No devolví la llamada. Luego, Valeria dejó un mensaje. Mamá, la señora Benson dijo que buscará un nuevo contador. Me perdí de algo. Su voz tenía un borde nervioso que no le oía en mucho tiempo. Esperé hasta la mañana para responder. Solo estoy simplificando el negocio. No es personal. Espero que lo entiendas. No hubo preguntas de seguimiento, pero el silencio que siguió se sintió menos como distancia y más como ver a alguien darse cuenta de que el suelo bajo sus pies comenzaba a desvanecerse. Abrí mi laptop y revisé la propuesta que Sofía me había reenviado. El proceso de venta estaba oficialmente en marcha. La llamada llegó mientras estaba en la oficina de Sofía, finalizando los términos con el corredor. Al principio no reconocí el número, pero la voz al otro lado hizo que mi estómago se hundiera. Señora Marlowe, soy Daniel Frazier de Capital Lexington. Acabo de hablar con su asistente sobre programar una visita la próxima semana antes de la auditoría. Me quedé helada. Mi asistente, sí. Una mujer que se identificó como parte de su equipo interno dijo que podía autorizar discusiones preliminares. Sentí que la habitación se ladeaba. Terminé la llamada con cortesía. Inventé una excusa con Sofía y salí sin mirar atrás. 15 minutos después estaba en mi entrada. El SUV de Valeria estaba estacionado en la banqueta. La puerta principal estaba abierta. Entré y escuché ruidos desde el despacho. La encontré sentada en mi escritorio con papeles esparcidos, libros contables, estados de cuenta, el acuerdo de confidencialidad que firmé esa mañana y, en el centro de todo, perfectamente colocada, la flor de plástico. Valeria levantó la vista cuando me vio. Su rostro se sonrojó. Mamá, ¿qué haces en mi casa? Se levantó rápido. Pensé que estabas en un almuerzo con Sofía. Diego dijo que alguien llamó por la venta. Necesitaba saber si era cierto. Entonces entraste a la fuerza. Te hiciste pasar por mi asistente. No forcé la entrada. Todavía tengo una llave. Revisaste documentos privados, Valeria. Bajó la mirada. No contestabas. Entré en pánico. Caminé al escritorio, tomé el acuerdo de confidencialidad y lo guardé en su carpeta. Mi voz era baja y firme. No soy tu cajero automático, soy tu madre. Pero tal vez lo olvidaste. Parpadeó como si la hubiera abofeteado. Señalé los papeles. Esto no es sobre una empresa. Es sobre lo que he permitido que tomes durante años sin preguntarme quién era yo más allá de lo que podía darte. No quise, pero lo hiciste. Solo que no te importó lo suficiente como para parar. Se quedó callada. La flor entre nosotras lo decía todo. Comencé a recoger los papeles uno por uno. Valeria no se movió, no habló. Finalmente, levanté la vista. Tienes que irte. Abrió la boca, lo pensó mejor y salió. La puerta se cerró con un clic detrás de ella. Mi teléfono vibró de nuevo. El nombre de Ricardo en la pantalla. El primer mensaje llegó justo después de las 7 de la mañana siguiente. Mamá, lo siento por lo de ayer. Por favor, ¿podemos hablar?
No respondí. Serví mi café y me senté en la mesa de la cocina, observando la luz deslizarse por las tablas del piso. Mi teléfono vibró de nuevo. Y otra vez, Diego está muy estresado. Le dije que solo estás molesta, que necesitas espacio, pero por favor no hagas nada drástico. Podemos arreglar esto. Lo haremos mejor. Haré lo mejor. Moví la flor al alféizar junto a mí. Cada vibración del teléfono se sentía como una onda contra la calma que tanto me había costado recuperar. A media mañana el tono cambió. No entiendo por qué nos estás castigando. Siempre nos has apoyado. ¿Por qué ahora, mamá? Esto no es solo dinero. Estás destruyendo a toda la familia. No dije nada. Terminé mi café y salí a regar el huerto de hierbas. La brisa traía un aroma a romero y un leve rastro de madreselva. Mi teléfono seguía vibrando adentro. A primeras horas de la tarde, los mensajes se volvieron frenéticos. Diego no puede dormir. Dice que le duele el pecho. ¿De verdad estás bien dejando que esto destruya todo? Lo siento. No debí revisar tus cosas. No sabía qué más hacer. Por favor, devolveré la llave. Haré lo que quieras. Solo no vendas todavía. 28 llamadas. Las conté en silencio marcando rayas en los márgenes del papeleo de la venta. La flor seguía en el alféizar inmóvil. No necesitaba decir una palabra. Mi silencio decía lo que las palabras nunca pudieron. A las 2:30 sonó el timbre. Me levanté con calma y fui a abrir. Valeria estaba en el porche con los ojos rojos, los brazos cruzados fuertemente contra su pecho. Ricardo estaba detrás con la mandíbula tensa, las manos en los bolsillos. Necesitamos hablar, dijo ella. Me hice a un lado, pero no los invité a pasar. Me siguieron de todos modos al comedor. ¿De verdad vas a hacer esto?, preguntó Ricardo. Destrozar todo por un mal día de las madres. Valeria hizo una mueca, pero no dijo nada. No es por una festividad, dije con calma. Es por los últimos 15 años. Él resopló. Nos estás castigando, solo estoy parando. Caminé a la mesa del comedor, tomé la carpeta que dejé abierta la noche anterior y se la di a Valeria. Miró los números. Eso es colegiatura, vivienda, la boda, sus autos, pagos de hipoteca, rescates de emergencia, contratos de negocio. He invertido más de 8 millones de pesos en sus vidas. La expresión de Ricardo cambió. Valeria se hundió en el borde del sofá, mirando los números como si pudieran reacomodarse. Nunca pedí todo esto, murmuró Ricardo. No dije que no tuviste que hacerlo. Aprendiste a esperarlo. Valeria levantó la vista. Entonces, ¿qué? ¿Ahora terminaste con nosotros? No me inmuté. No vendo la empresa para lastimarlos, la vendo para liberarme. Ella negó lentamente con la cabeza. ¿No hablas en serio? Sí, lo he sentido por mucho tiempo. Solo no sabía cómo decirlo hasta ahora. Ricardo dio un paso adelante con la voz tensa. ¿Y qué se supone que hagamos? Resolverlo. Como yo lo hice, como la mayoría lo hace. Ninguno habló. Caminé a la puerta principal y la abrí. Deberían irse. Valeria se levantó lentamente con los ojos llenos de algo que casi parecía comprensión. Mantuve la puerta abierta hasta que salieron. Luego la cerré detrás de ellos. La casita es pequeña, pero respira. El aire aquí es más limpio, del tipo que se asienta en tu pecho y te deja exhalar por primera vez en años. Paso las mañanas cuidando el jardincito trasero, albahaca, jitomates, sempas, chiles para alejar a los bichos. Por las tardes tomo una clase de alfarería en el pueblo. Mis manos han aprendido a moldear algo nuevo, algo que es mío.
Han pasado 3 meses desde que vendí la empresa. El proceso fue suave, silencioso, justo como pedí. No hubo más visitas, no más llamadas, solo silencio. Y por primera vez el silencio no dolía. Entonces, un jueves llegó una carta. La letra en el sobre era de Valeria. Supe que no pediría dinero. No, esta vez comenzaba con querida mamá. No sé cómo empezar esto, pero sé que lo necesito. No dio excusas. No suplicó. Escribió sobre la bancarrota, el trabajo que tomó en una escuela local, las noches que pasó despierta, tratando de entender en qué se había convertido. Admitió cosas que nunca pensé que la oiría decir. Me dijo que lo sentía no por perder el dinero, sino por perderme a mí. La última línea me detuvo. Pide, guardé la flor de plástico. Ahora está en mi alféizar. Cada día la miro y recuerdo lo que perdí. Sostuve la carta en mi regazo por un largo rato, dejando que las palabras se asentaran. Luego la doblé con cuidado y la guardé entre las páginas de mi diario, justo detrás de una vieja foto de nosotras dos cuando ella tenía 5 años. No respondí aún, no. Algunas cosas toman tiempo para reconstruirse.